Primeramente a todos, pues, muy buenos días. Vamos a dar inicio con este webinar titulado Tus primeros pasos SAP en la nube de Google. Les agradecemos muchísimo su interés dentro de este evento, resaltando que este es un evento de carácter exclusivo para todos nuestros clientes que tienen interés en esta solución en tema de SAP montado en Google Cloud. Vamos a platicar de muchísimos temas interesantes el día de hoy. Tenemos algunas recomendaciones que por aquí nuestra productora y operadora Aida Oropesa nos está compartiendo. Dentro de estos 5 tips para aprovechar al máximo la sesión, tenemos el pedirles por favor mantener el micrófono silenciado y vamos a activarlo únicamente cuando queramos hacer alguna participación. Los invitamos a dejar sus preguntas en el cuadro de mensajes aquí en el chat del Meet para que durante toda la presentación podamos escuchar sus preguntas. Los speakers sabrán si pueden responderla durante la presentación o al final de su bloque. También es recomendable tener a la mano una libreta para tomar notas o bien algún doc abierto para tomar algunas notas interesantes. Importante también reservar estos próximos 60 minutos en su agenda para evitar distracciones y utilizar también este espacio para resolver todas sus inquietudes referentes al tema expuesto. Una última recomendación. Aquí la intención del día de hoy es aprender y tomar toda esta inspiración con el conocimiento de los expertos. Vamos a dar inicio con la presentación. Mi nombre es Ilse Pérez, estaré siendo su host el día de hoy y vamos a comenzar con nuestro primer speaker. Bienvenido Manuel Guadarrama de parte de Google, que nos va a platicar un poco acerca de SAP en GCP. Adelante, Manuel, por favor. Sí, gracias. Y usted, pues me presento. Yo estoy en Google Cloud, esta de SAP, lidero la práctica de SAP en la parte norte de LATAM. Estoy desde México hasta Perú. Vengo de trabajar 12 años directamente en SAP y muy relacionado con temas de nube, aunque con mucha especialización tal vez en la industria de servicios financieros, pero bueno, acá en Google pues ya me tocó ver otras industrias como lo he hecho también durante mi carrera, ¿no? Entonces, les voy a empezar a platicar un poco con la idea de este texto de tus primeros pasos de SAP en la nube. Y la idea es que Cristian complemente a lo mejor en un mayor nivel de profundidad lo que yo les voy a platicar, pero siempre con el interés de que ustedes tengan una visión de cómo los podemos ir ayudando, ¿no? Por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferente en Google con respecto a otras nubes, ¿no? Y tiene que ver mucho con la innovación. Seguramente ustedes son usuarios de alguna de estas aplicaciones que se ven en pantalla, ¿no? Evidentemente empezamos con Google, ya de hecho el verbo ya se aceptó, ¿no? Como googlear y ya empezamos a buscar, ¿no? Empezamos a hacer búsquedas. Pero fíjense muy bien, detrás de esto, ¿qué hay? Pues el interés de Google por empezar a desarrollar su propia tecnología. Entonces, por un lado, a nivel de estas aplicaciones, empezamos con la innovación, ¿no? Y hoy, por ejemplo, si ustedes son usuarios de Gmail o hacen una búsqueda del segundo buscador más grande del mundo, que es YouTube, ¿no? Empiezan a ver que hay recomendaciones, ¿no? O sea, si yo hago una búsqueda del mismo concepto en una pantalla y alguien más hace una búsqueda del mismo concepto en otra pantalla, tiene que ver más con el perfil que vamos detectando y eso lo hace YouTube. Entonces, todo esto lo vamos potenciando por medio de Machine Learning y de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos ha venido haciendo diferentes? La inversión que Google ha hecho en esta infraestructura. Es decir, como nosotros tenemos este activo, que son todas estas aplicaciones, Google ha ido desarrollando infraestructura que permite que estas aplicaciones pues estén, digamos, seguras, que estén siempre arriba y que estén funcionando, ¿no? Y todo ello también potenciado con el tema de Machine Learning. Entonces, eso ha permitido que nosotros hagamos algunas alianzas y para el caso que hoy nos ocupa, que es SAP,
pues hemos hecho algunas alianzas con SAP. Por favor. Entonces, dentro de todo esto, ¿sí? Hoy con SAP tenemos toda una alianza a nivel operativo y de innovación. Es decir, nuestra alianza no es comercial. Nosotros no le pagamos un incentivo al vendedor de SAP para que venga y venda nuestra nube. Nosotros lo que preferimos es invertirle directamente en los clientes, ¿no? Y de eso ya habrá oportunidad de hablar. Pero en este momento, lo que me ocupa es, cuando yo estuve en SAP, era un gran admirador de los tomadores de decisiones porque hacían decisiones muy pensadas, ¿no? Entonces, cuando se dio esta decisión en donde hoy SAP corre dentro de, contrató el primer data center privado en Frankfurt, Alemania, que lo contrató con Google Cloud para darle servicio al área de desarrollo de S4HANA. Entonces, ya yo dije, algo está pasando aquí porque no es posible que el producto core, ¿no? Este, eh, haya tomado una decisión como muy a la ligera. Entonces, el producto core está corriendo acá. ¿De qué se deriva esta decisión? Pues tiene que ver justamente con el nivel de ingeniería y de innovación que tiene Google. Nosotros somos tal vez el segundo fabricante más grande del mundo en equipos, con un solo cliente que somos nosotros mismos. Entonces, en este data center, en donde se está desarrollando todo lo que es S4HANA, pues bueno, está por un lado SAP buscando y haciendo el desarrollo de las nuevas versiones de la aplicación de S4HANA, y por otro lado está Google también apoyándolo con temas de cómo vamos perfeccionando y poniendo a tono la infraestructura, pero también cómo les proveemos a SAP pues de algunos componentes, por ejemplo, de Machine Learning, que hoy los apoyamos con estos componentes y que están integrados en algunas de sus aplicaciones. Por favor, Aida. Y entonces, dentro de todo esto, pues Google ha ido desarrollando justamente pues todo un tema alrededor de toda la práctica de SAP, ¿no? Hoy corremos con equipos certificados para HANA. Tenemos, de hecho, el equipo más grande certificado es por el lado de Google. Pero hemos desarrollado, pues también he ido teniendo todo el tema de las certificaciones o el compliance que tenemos, ¿no? Los ISOs, los SOX, los GDPR, etcétera. Todos están incluidos ahí. Tenemos más de 45 certificaciones que va requiriendo el mercado empresarial, pero también por la manera en cómo estamos nosotros definidos dentro de nuestra infraestructura, pues vamos incluyendo un HA y un DR diferenciado, ¿no? Con respecto a las otras nubes, sobre todo el HA. También hemos desarrollado todo el soporte para lo que es el licenciamiento, cuando los clientes nos traen sus propias licencias de base de datos como DB2, Sybase ACE, HANA, Oracle, etcétera, ¿no? SQL Server. Y desarrollado también un ecosistema de partners globales, donde ahí también está iSource. Y hemos desarrollado también las certificaciones de todos los equipos en conjunto con SAP. Lo que es importante es que el soporte que nosotros tenemos, un soporte premium, cuando el cliente lo tiene, este soporte premium es contextual, es decir, que la persona que los va a atender ya sabe cómo está su landscape, qué tienen contratado, etcétera, de tal manera que pueda dar una solución más profunda en cuanto al requerimiento que ustedes vayan teniendo. Por favor. Entonces, nosotros nos hemos diferenciado porque somos una infraestructura segura y confiable, ¿no? Lo que les decía al inicio, el hecho de que nosotros tengamos todas nuestras aplicaciones en los mismos data centers que ustedes, que nuestros clientes, eso hace que nosotros tengamos una inversión muy grande en seguridad, ¿no? O sea, si ustedes lo piensan, pues muchos clientes, muchos hackers tienen como foco por las aplicaciones de Google, ¿no? Pero justamente ahí es donde nosotros nos vamos diferenciando en esos niveles de seguridad. Entonces, eh, lo que nosotros hemos traído al mercado es un nuevo approach en donde cómo ayudamos a los clientes a que vayan potenciando sus apps, ¿no? Y entonces hoy nos permite que vayamos actualizando en semanas, no en meses. Tenemos algo que se llama el Deployment Manager. El Deployment Manager me permite tener aplicaciones o servidores con las aplicaciones instaladas
en menos de 30 minutos. Entonces, a ustedes ya no se tienen que preocupar por decir, tener una orden de compra y voy a tener el equipo disponible en 4 a 6 semanas. No, esto lo manejan ustedes desde su consola y van a tener un servidor disponible en 20 o 30 minutos. El segundo punto, y es algo que es diferenciado completamente dentro de lo que nosotros tenemos en Google Cloud, es la red que hemos desplegado cable a través de todo el mundo. Cristian lo va a mencionar con más profundidad, pero miren, este cable lo que nos permite es tener menos latencia y el manejo de redes. Cuando yo hago una red privada, una nube privada, para unos clientes lo hago en una sola nube, no importando en dónde esté. Aquí me gusta mucho mencionar, hay un cliente en Alemania que se llama Metro, es un retailer. Metro tenía más de 100 landscapes de SAP distribuidos a lo largo de todo el mundo. Cuando conoció esta particularidad de Google, consolidó en una sola instancia de S4HANA todos los landscapes que tenía, teniendo la ventaja de que baja latencia, etcétera. Y esto permitió que este cliente, imagínense el costo de consolidar 100 landscapes distribuidos en todo el mundo a un solo landscape, en donde va a tener esta particularidad del performance que da Google. Bajó todos los costos asociados a lo que tenía en cuanto al manejo, en cuanto a la administración de 100 sistemas, a solo administrar uno, ¿no? Entonces, es el tipo de casos que nos gustan en Google, donde los podemos apoyar justamente a que ustedes sean mucho más rentables, ¿no? El hecho de las máquinas virtuales, ahora lo voy a mencionar, me lo voy a mencionar en una diapositiva más adelante, y también el tema de cómo les ahorramos dinero a la hora de reducir el tiempo de actividad. Lo que quiero resaltar de esta diapositiva ya por último es cómo ayudamos a los clientes a potenciar el uso del SAP y de la información que tienen de SAP a través de la tecnología de Google, ¿no? Si algo sabe hacer Google, pues justamente es la administración de datos. Entonces, los clientes que ven acá abajo han desarrollado temas como llevarse las cargas de SAP a Google, reducir costos por el mantenimiento de la infraestructura, pero han empezado a potenciar todo lo que tiene que ver de la información de SAP a través de modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial. ¿Okay? Ahora les voy a contar cómo lo hacemos. Por favor. Entonces, hoy tenemos básicamente un roadmap de máquinas virtuales. En todas estas máquinas, como les digo, ustedes las pueden tener disponibles en cuestión de 20 a 30 minutos ya con HANA instalado. Y van desde los 200 gigabytes de memoria en HANA hasta los 12 teras de memoria en HANA. Nosotros tenemos, como ven ahí, la máquina más grande, la máquina virtual más grande certificada por SAP, es de Google, es de 12 teras en memoria. Y esto lo que permite a los clientes, no importando su tamaño, es que hoy pueden pensar en que realmente con los tiempos de respuesta que tenemos en Google, pueden empezar por lo que realmente necesitan, típicamente cuando están en data centers o en on-premise, pues compran un equipo con un horizonte de tiempo de hasta 3 años, ¿no? Entonces, aquí pensar en que ustedes van a ir pagando por lo que realmente van necesitando es parte de la eficiencia que les da Google. Por favor. Entonces, ¿cómo les ahorramos a los clientes dinero en reduciendo los tiempos de inactividad? Un tema que hace Google es que para todo el tema de infraestructura, de mantenimiento de infraestructura, nosotros realmente no les pedimos ventana de tiempo a los clientes, ¿no? Entonces esto suena muy bien, sobre todo para los clientes que tienen su SAP prendido 24/7 y que usan SAP para misión crítica. Entonces, imaginen que ustedes están corriendo en el servidor que tiene el candado y que nosotros necesitamos hacer un mantenimiento forzoso para la infraestructura. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear un clon, que sería el azul que está al lado derecho del servidor del candado. Actualizamos sobre ese servidor la infraestructura, lo que necesitamos hacer sobre la infraestructura, y migramos tu información del
del servidor que está corriendo el productivo al servidor azul en menos de 5 segundos. Con lo cual los clientes no se ven afectados por ventanas de mantenimiento de infraestructura. Entonces, esto tiene, digamos, una connotación mayor porque cuando nosotros damos el SLA de parte de Google, esto considera las ventanas de mantenimiento. Y hay otros proveedores que pueden quitar las ventanas de mantenimiento dentro del SLA. Pero todavía más, a los clientes, las ventanas de mantenimiento les generan un costo. ¿Por qué? Porque les detiene la operación, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros no pidamos esa ventana de mantenimiento genera, como está del lado derecho, que nosotros no impactemos a nivel de costo por esta funcionalidad que, dicho sea de paso, no genera un costo adicional al cliente por tener esta funcionalidad. Por favor. Entonces, volviendo al tema de cómo Google les puede ayudar, estos clientes que se muestran ahí abajo es lo que han estado haciendo con nosotros. Seguramente ustedes tienen clientes internos que les dicen, oye, quiero saber qué dice mi cliente en redes sociales, qué puedo hacer, traer información de búsqueda de Google, o cómo estoy reaccionando en todos los ads que estoy poniendo, o quiero integrar información de los otros sistemas, ¿no? Entonces, de repente podría sonar algo como que puede ser imposible, pero justamente ahí Google, como les decía, lo mejor que sabe hacer Google son datos. Nosotros podemos empezar a integrar tanto información estructurada como no estructurada en nuestra plataforma analítica, de tal manera que en esta plataforma analítica tiene muchas ventajas. Una que a mí me sorprendió cuando yo la conocí es, corre a escala de petabytes, ¿no? Cuando yo estaba en SAP, la verdad es que hablaba de gigas y de teras, ¿no? Pero hablar de petabytes ya es completamente hablar de otro mundo, ¿no? Y hablar de petabytes y de que podemos hacer una analítica tan compleja e integrada, pero que además le podemos integrar modelos de machine learning, ya es hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, estos clientes que están ahí abajo, ¿sí? Y de hecho me gusta hablar, por ejemplo, de Home Depot. Home Depot hoy tiene un almacén con nosotros de 34 petabytes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que buscamos de tener una analítica así dentro de Google? Sacar la información de SAP, utilizarla y utilizar y generar casos de uso que tengan inteligencia artificial, machine learning, pero que me den algún beneficio, ¿sí? Casos típicos, por ejemplo, voy a hablar primero de lo que me da ahorro y después de lo que me da algún mayor incentivo. Optimización de la logística, ¿sí? Detección de fraudes, ¿no? Lo puedo ir haciendo acá. O temas de segmentación y de sugerencia de productos o de mejores ofertas para los clientes, ¿no? Entonces, yo puedo estar escuchando a mi cliente en redes sociales y hacerle una oferta acorde a lo que yo le pueda proponer dentro de lo que yo veo que es su tendencia en redes sociales y generarlo, ¿no? Entonces, aquí la parte importante es, podemos integrarlo con los APIs. Los APIs de visión de Google son extraordinarios, tienen un nivel de precisión mayor. De hecho, hoy, por ejemplo, hemos automatizado procesos de SAP en donde usamos el API de visión, eh, vemos la factura, y digo vemos porque no es un OCR, sino es un nivel de presión del 99.98. ¿Qué les parecería leer la factura y meterle un proceso de pago de SAP y automatizarlo con todos los modelos que tenemos aquí de Machine Learning? Entonces, están los APIs, están los modelos que tenemos dentro de Google, que no necesitamos un científico de datos. A veces pareciera que cuando nos hablan de Machine Learning, todo esto ya tengo que pensar en un científico de datos que me ayude a hacer todo esto, pero los modelos de Google son bastante precisos, ¿no? Entonces, y finalmente, pues también está la parte donde podemos nosotros eh, proveerle a los científicos de datos, si ustedes ya los tienen, que ellos puedan desarrollar sus propios modelos, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir aquí es, por ejemplo, el caso de Home Depot. Home Depot tenía pérdidas importantes porque lo que se decía que estaba en los anaqueles, en las góndolas, pues no estaba ahí, ¿no? Entonces, el pronóstico que ellos corrían, sacaban la información de SAP
la metían en Teradata y era un modelo totalmente impreciso. Por las capacidades que tenemos dentro de BigQuery, ¿sí? Pudimos integrar información del punto de venta, información del mismo SAP, información de otros sistemas, de tal manera que la calidad del pronóstico se duplicó, generando ahorros impresionantes, pero por otro lado, también el tiempo de procesamiento se redujo de unos días a unas horas. Entonces, la capacidad que da Google a través de integrar la información que traigo de SAP, empezar a generar modelos predictivos, integrando otras fuentes de datos, es una capacidad que me ayuda a pensar inclusive en nuevos casos de uso donde voy a estar aplicando Machine Learning, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que venimos proveyendo al mercado, ¿no? Entonces, digamos, resumir lo que les estoy diciendo, por favor, Aida. Del lado de Google, podemos modernizar toda la infraestructura que hoy tienen en SAP. Y dentro de esa modernización, pues incluye, digamos, la extensión que tenemos de APG, ¿no? Todos los APIs que podemos tener ahí. Y evidentemente el uso de máquinas virtuales certificadas en HANA. Empezar a combinar todos los datos empresariales que ustedes pudieran tener en SAP y sistemas no SAP y empezar a usar un almacén de datos a escala de petabytes, que eso ya es brutal. Empezar a automatizar todos los procesos empresariales o los procesos que tienen de negocio en SAP y sistemas no SAP con Machine Learning y empezar a comprender a los clientes a través de los datos que tenemos de SAP y datos de tendencia. Cuando hablo de datos de tendencia, esto quiere decir que puedo tomar fotos de revistas de moda, fotos de algún otro concepto que ustedes tengan y a través de esas fotos ver cómo vienen las tendencias, aprender a través de estos modelos que tenemos de Machine Learning y empezar a ajustar los inventarios de los productos que tengo hoy en mi almacén y decir, esto va a salir de tendencia, saquemos ofertas y empezar a generar también una producción mucho más acertada, ¿no? Les doy un caso de retail porque pudiera ser lo más común. Sin embargo, evidentemente, podemos hacer otros casos con otras situaciones como CPG, Financial Services, etcétera, ¿no? Al final, lo que quiero resaltar de todo esto es que nosotros, a través de Google Cloud, a todos los clientes que usan SAP, podemos darles un roadmap de transformación. Y muy importante, ¿sí? No importa si están hoy en S4HANA o están en el SC. Los que están en el SC tienen hoy una necesidad de cambio para el 2027, ¿no? Y hacer ese cambio, pues se antoja a que puede ser costoso, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros traemos en la mesa, insisto, esté en SC o en S4HANA, es generar proyectos utilizando la información de SAP y de otros ambientes para generar beneficios que puedan ser por generar nuevos casos de uso que ustedes hoy no puedan hacer y generar ahorros a la empresa, como les decía, optimización de logística, optimización de pronósticos, como el caso de Home Depot, ¿no? Y ya para cerrar, por favor, estos son algunos de los clientes que tenemos en Google Cloud. Es importante comentarles que muchos de ellos se han venido con nosotros por la escalabilidad que tenemos dentro de todos nuestros sistemas. El tema de la red es un factor importante y por lo mismo empezamos a generar dentro de Google y se nos conoce como la nube más segura, ¿no? Entonces, sin más, yo quedo aquí atento a cualquiera de sus preguntas. Le voy a pasar la Ok. palabra a Cristian Labarredo. Muchas gracias, pero antes de pasar con Cristian Manuel, justo sí tenemos una pregunta para ti en este bloque. Ajá. Paola Malherbe nos pregunta, buenos días a todos, una pregunta, ¿por qué SAP elige a Google como proveedor antes que a Azure o AWS? Ok. Tiene que ver con el nivel de innovación. Nosotros a SAP le estamos proveyendo, por ejemplo, un producto de Machine Learning que se llama TensorFlow. Ellos lo han integrado dentro de SCP. También lo que es IoT, también han integrado algunos de nuestros motores. Pero el tema que hay detrás es que nosotros desarrollamos nuestra propia ingeniería, ¿sí? Dentro de nuestra propia ingeniería está que tenemos máquinas virtuales muy potentes
y de un buen tamaño. Y el otro también que tenemos, pues es la tecnología de Live Migration. El HA, por ejemplo, Cristian va a hablar un poco del HA, pero el HA, por ejemplo, lo podemos poner en otro data center, cosa que no puede hacer la competencia, en un data center aledaño y que podemos nosotros generar ahí un HA efectivo que se levanta en cuestión de un par de minutos y todo lo que hay alrededor de SAP se conecta. Entonces, SAP nos contrata este data center por el nivel de ingeniería y de innovación que tenemos, ¿no? Digo, faltaría hablarles de seguridad y de todo eso, pero para cada uno de los temas se puede profundizar muchísimo. En términos generales es el nivel de ingeniería, somos partners de innovación, nosotros les proveemos algunos componentes para su innovación y pues básicamente también nosotros corremos SAP, ¿no? A nivel de Alphabet nosotros también corremos SAP. Entonces hay toda una alianza a nivel operativo, ¿no? No es una alianza a nivel comercial. Excelente. Muchas gracias por tu respuesta, Manuel. Gracias, Paola, por tu pregunta. Cualquier pregunta adicional, con mucho gusto te la respondemos. Nuevamente, la invitación para todos nuestros asistentes es el externar sus dudas en este espacio. En lo posible, el speaker lo responderá al momento o bien al finalizar su bloque. Continuamos con la participación de Cristian Labarreda de parte de eSource Capital con esta temática de Transform and Innovate. Adelante, Cristian. Gracias, Silvia. Gracias, Manuel, también por la charla que diste desde el punto de vista de negocios. Yo voy a tratar de dar el complemento desde un punto de vista un poquito más técnico. Primero me presento, mi nombre es Cristian Labarreda, yo estoy a cargo de la división de SAP, Oracle e IBM dentro de Google Cloud para toda Latinoamérica. Dentro de eSource, antes de trabajar en eSource, yo estuve 10 años en Oracle. Y bueno, en este momento pues me gustaría que nos concentráramos en la carga de trabajo de SAP. Siguiente, por favor. Y vamos a empezar explicando que Google Cloud es el anfitrión de poder llevar cualquier carga de trabajo de SAP. Estamos hablando que podemos tener un SAP Business One, podemos tener SAP R3, podemos tener base de datos SQL Server, podemos tener DB2, podemos tener Oracle. Y en todas estas cargas de trabajo las podemos mover hacia la nube. También si tengo HANA, lo puedo mover a la nube. Y también podemos modernizar, como decía bien Manuel, ya estamos próximos al end of life de soporte que da SAP para ese tipo de bases de datos. Entonces también podemos ayudarlos en la migración de su base de datos hacia HANA. También todos los servicios que son provistos a través de cloud, como por ejemplo el tema de Ariba o SuccessFactors, cualquier otro servicio, también los podemos integrar sin ningún problema. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a concentrarnos ahora en por qué Google, cuando tenemos la decisión de mover nuestro SAP hacia la nube. ¿Por qué escoger la nube de Google sobre otras alternativas? Y nos vamos a concentrar en estos 4 criterios. Y que al final estos 4 criterios pues, son los determinantes para tomar una decisión inteligente. El primero es el tema de minimizar el downtime. Entonces vamos a darle el siguiente, por favor. Vamos a profundizar en este tema. Ya mencionó un poquito Manuel el tema de cómo no hay ventanas de mantenimiento en Google. Eso es una gran ventaja. Yo me voy a concentrar en otros incidentes que pueden pasar. Entonces, además de las ventanas de mantenimiento por actualizaciones, pueden ocasionarse problemas con la infraestructura. Estamos hablando de que una fuente de poder puede fallar, memoria, CPUs, bueno, todos hemos visto esos servidores alarmados y sabemos que es algo inevitable. Los componentes pueden fallar en cualquier momento. Pero el enfoque que tiene Google es diferente de otras nubes. ¿Y cuál es? Lo que explicaba Manuel para las ventanas de mantenimiento también es cierto para esos incidentes. Cuando Google detecta que hay un problema en el host, en la máquina física, donde estamos corriendo las máquinas virtuales, donde tenemos nuestra carga de SAP, automáticamente Google mueve esas cargas, el Live Migration que mencionábamos, las mueve hacia otro host. Eso nos va a permitir hacer un switch donde conservamos IPs, conservamos nombres,
realmente es transparente para el usuario no se va a dar cuenta, estamos moviéndonos de host y vamos a continuar trabajando como que sin nada. Simplemente pues es tal vez un retardo en alguna cosa, en alguna funcionalidad que estoy viendo en ese momento, pero son menos de 5 segundos. Estamos hablando de un parpadeo y en ese momento ya estamos trabajando totalmente en un host sano sin ningún problema. Google corrige el problema o repara el host anterior y podemos regresar o dejarlo en el otro host. Entonces, todo esto se realiza de forma totalmente automática. Nosotros no tenemos que participar activamente en ese proceso, eso es totalmente automático. Y aquí vemos que esto nos ahorra, tenemos clientes y casos de estudio donde determinamos que hay cientos de miles de dólares por y cada incidente que ocurre en nuestra infraestructura donde corremos SAP. Entonces, si por ejemplo es nuestro sistema que está facturando y se queda, digamos, se daña algún componente o tenemos algún downtime por un incidente no previsto, pues eso nos va a representar esos cientos de miles de dólares en ventas que no se llevan a cabo, en clientes insatisfechos, en molestias también de nuestros colaboradores. Y del lado de Google, el escoger Google como la nube para hospedar este tipo de carga de trabajo, pues nos reduce ese costo. Vamos al siguiente, por favor. Muy bien, el siguiente punto para diferenciarnos de otras nubes es el tema de la red. Entonces, vamos a profundizar en este tema en la siguiente diapositiva. Aquí vemos una gráfica de cómo está distribuida no solamente los data centers, sabemos que también Amazon y también Azure cuentan con decenas de data centers distribuidos a lo largo del mundo y conectados entre sí. Eso es también algo que otras nubes ofrecen. ¿Cuál es la diferencia con Google? ¿En qué nos diferenciamos? En que además de conectar a los data centers, Google tiene 180 puntos de presencia en todo el mundo. Esos puntos de presencia nos permiten que nos podamos conectar a la red de Google en cualquiera de esos 180 puntos de presencia y estar en la red de terabytes de rapidez de ancho banda que tiene Google y con una latencia de menos de 10 milisegundos hacia los data centers. Eso es algo que no nos puede dar ningún otro proveedor. Por ejemplo, en el último año, aquí vemos en la gráfica que hay un cable submarino que es el Curie, el cable Curie, que va desde Los Ángeles hasta Valparaíso, que hay una pregunta, que si en México contamos con un punto de presencia. Sí, justamente tenemos un punto de presencia en México, en Querétaro, donde podemos conectarnos. Lo único que tenemos que hacer es que nuestro ISP lleve nuestro enlace de internet hacia ese punto de presencia. Ahí hacemos el intercambio para pegarnos a la red de Google y estamos en esa red de menos de 10 milisegundos de cualquier data center que escojamos, y también vamos a contar con el ancho de banda de terabits de información que nos proporciona estos cables submarinos. Bueno, mencionaba que el año pasado pues inauguramos este cable Curie que va desde Los Ángeles a Valparaíso con puntos de presencia a lo largo de la costa. Entonces esto nos va a permitir conectarnos en diferentes países y poder llegar mucho más rápido hacia Estados Unidos. Anteriormente, pues muchas de las empresas lo que hacían es, bueno, me conecto al NAP de las Américas, que es el punto más cercano que tenemos, pero con este cable submarino en el lado del Pacífico, pues tenemos una salida también disponible por ese lado. Siguiente, por favor. Por Muy aquí, bien, Cristian, perdóname que te hago una pregunta justo antes de movernos a la siguiente. claro. Si volvemos a ir a la anterior, nos pregunta Paola Malerbe nuevamente, ¿en México cuentan con algún punto de presencia o cuál es el más cercano? Sí, gracias, Ilse, muy amable. Como mencionaba, tenemos un punto de presencia en México. El punto de presencia existe en Querétaro. Ahí contamos con ese punto de presencia y desde ahí tenemos la conectividad hacia los data centers que están en la costa oeste de Estados Unidos. Es muy, muy rápido. También tenemos conectividad desde ese mismo punto de presencia hacia la región central y Virginia. Si quieren, Excelente. continuamos entonces a la siguiente. Con gusto, Ilse, a la orden. Y gracias, Paula, por la pregunta. Muy bien.
Aquí bueno, me voy a poner un poquito más técnico de cómo funciona esto y por qué realmente hace diferencia escoger Google sobre otras nubes. Y el tema de la conectividad, pues es crítica, sobre todo cuando estamos hablando de cargas de trabajo SAP, donde la latencia es uno de los factores determinantes en decidir si estamos dando un buen nivel de servicio o no. La idea es, viendo la gráfica del lado derecho, tenemos un usuario que se va a conectar hacia un servicio que tiene en un proveedor en la nube. Entonces vemos que el usuario pues contrata un ISP, un proveedor de internet, y desde ahí se va a conectar hacia su data center, que puede estar en la costa oeste de Estados Unidos, la costa este, en la región central, en algún lado ahí, y contrata este servicio a través de un proveedor de internet. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando él empieza a mandar paquetes hacia el proveedor en la nube, lo que va a suceder es que su ISP va a seguir un protocolo que se conoce como Hot Potato. Y el Hot Potato no es otra cosa sino la papa caliente, que la preocupación del carrier, en este caso del ISP, es deshacerse del paquete lo más rápido posible y mandarlo a la red que tenga menos carga. Entonces, por eso es que vemos que cuando hacemos un análisis de latencia y de hops en una conectividad entre un usuario y una nube, vemos que tenemos latencia de 100, de 150. He tenido clientes que me dicen, mire, estoy desesperado, me moví a la nube y la latencia es terrible. Medimos latencias y estamos hablando de latencias de hasta 200 milisegundos para conectarnos hacia el data center. ¿Cuál es la diferencia con Google? En la siguiente gráfica vemos que el usuario se conecta a través de su ISP hacia el punto de presencia. En ese momento, como el proveedor de internet, el ISP, solo está contratado para conectarme de donde estoy físicamente hacia el punto de presencia, ahí no hay saltos. Ahí voy a llegar en un solo envío. Y luego ya estoy en el punto de presencia, ya estoy en la red de Google. Y la red de Google se caracteriza por seguir un protocolo que se llama Cold Potato, papa fría, donde realmente no le interesa a Google hacer saltos innecesarios, sino que realmente va a enviar por el camino más rápido de ese punto A ese punto B, llegando al data center, como les decía, con esa promesa de tener latencias. Tenemos clientes en la región que tienen latencias, probablemente varían entre 50 milisegundos y 10 milisegundos. Estamos hablando de tiempos de respuesta equivalentes a tener el data center dentro de la misma, dentro de la misma LAN en diferentes regiones de una misma ciudad. Siguiente, por favor. Muy bien. También otra característica de la nube de Google es la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad? Pues aquí toda la información siempre va a estar encriptada, tanto en tránsito, apenas llega al punto de presencia de Google, Google exige que todo va a estar con MTS, vamos a tener SL, todo, digamos, encriptado con una llave pública y una llave privada en toda la comunicación, desde el punto de acceso hasta los data centers de Google. También vamos a encriptar la información que está almacenada en los discos duros. Esa es una encriptación en reposo. Y también vamos a poder tener la encriptación de la información mientras se está procesando. Entonces tenemos cubierta realmente la encriptación de la información, tanto en tránsito como en reposo, como en procesamiento. Esto es muy importante para garantizarnos la seguridad de la información. Las llaves pueden ser tanto manejadas por Google como provistas por el cliente, rotándolas y haciendo mucho más seguro el ambiente. Siguiente, por favor. Muy bien. El siguiente punto diferenciador de Google sobre otras nubes es el crecer de acuerdo a la demanda. Entonces aquí me gustaría resaltar algunos puntos. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos con otros proveedores que se hace normalmente un análisis de un sizing de la carga de trabajo. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de migrar un servidor que tiene SAP S/4HANA. Y lo que tenemos es que determinamos que de acuerdo al estudio y al cálculo que vamos a tener de consumo en 3 años, vamos a llegar a necesitar 12 teras de memoria. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Pues si vamos a otro proveedor de nube, nos va a decir, bueno, tenemos que reservar de antemano la instancia con ese tamaño.
sea, para tener un buen descuento, un buen precio, y nos dicen, bueno, vamos a conservar esos 12 teras y vamos a empezar a trabajar desde el día 1. ¿Qué es lo que implica esto? Lo que implica es que realmente el día 1 no voy a estar usando esos 12 teras. Voy a estar usando menos, pero ya me estoy comprometiendo a pagar los 12 teras, los use o no los use. Y también tengo el problema de que voy a hacer un pago upfront para reserva de ese espacio. Entonces, y el otro inconveniente es que me estoy comprometiendo a ese equipo en particular. Y ese equipo en particular, si lo voy a estar contratando, probablemente vas a tener 5 o más años de uso de tecnología que voy a estar utilizando en ese servidor. Es decir, cuando llega a los 3 años de contrato, esa no es una tecnología del día, de ese momento, sino es una tecnología con 5 años de antigüedad. Eso nos va a dar tiempos de respuesta más lentos y nos va a dar menos oportunidad de optimizar. Del lado derecho tenemos el enfoque de Google. ¿Y cuál es el enfoque de Google? Vamos creciendo de acuerdo a la demanda. En el año 1 vamos a comprometernos quizás a 3 teras, porque estamos en proceso de migración, está creciendo. En el siguiente vamos a crecer otros 3 teras más, vamos a llegar un poquito más de 6 teras de uso, y en el último año vamos a tener ese crecimiento hasta los 12 teras, pero vamos creciendo escalonadamente. Lo que hace Google es, podemos hacer un compromiso, pero no es un compromiso por un equipo, es un compromiso de un gasto que nosotros estimamos de acuerdo al tamaño del consumo, y hacemos una rampa donde determinamos cuánto vamos a estar usando el primer año, cuánto el segundo y cuánto el tercero, y lo que nos comprometemos es ese mínimo de esa rampa. Muchas veces es... de esta forma no estamos pagando de antemano por un uso que no estamos usando. Continuemos, por favor, a la siguiente. El otro punto importante es la flexibilidad. Cuando estamos hablando de máquinas virtuales, no nos estamos limitando a un equipo físico que hace muy complejo crecer y decrecer, digamos, ese crecimiento vertical que necesitamos en algunos momentos. Entonces nosotros en Google lo que hacemos es, vamos a tener un enfoque donde analizamos la información del cliente, sabemos cuáles son los picos de demanda, quizás haya como esta gráfica que vemos acá, hay un uso normal del servidor de SAP durante 29 días al mes, que con los 32 CPUs y la RAM que tiene asignada, pues es suficiente, pero a fin de mes vemos que hay un pico de demanda. Y ese pico de demanda hace que si estuviéramos amarrados a un equipo en particular, pues no podríamos crecerlo tan fácilmente. Tenemos que migrar y después tendríamos que volver a migrar para reducir ese tamaño. En Google, como son máquinas virtuales, yo puedo crecer ese servidor en esa fecha particular del mes a 64 CPUs, termino el procesamiento y regreso otra vez a 32. Eso es lo que nos permite esa flexibilidad, asignando los recursos de acuerdo a la demanda y a la curva de demanda del servicio. Siguiente, por favor. Otro punto importante es que Google utiliza modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial para predecir cómo está el consumo de nuestros servidores. Entonces aquí podemos ver, del lado izquierdo está la gráfica donde están las alertas y nos dice, esta máquina está subutilizada y deberíamos de hacer un decremento en recursos y optimizar el consumo. Esa es nuestra recomendación de right sizing, y se hace automáticamente viendo modelos de patrones de consumo. Luego del patrón de consumo ya sabemos cuál va a ser el consumo que va a tener en ese periodo de tiempo y recomendamos los equipos para que se reduzcan o crezcan de acuerdo a la demanda. Siguiente, por favor. Y eso nos lleva al siguiente punto. Cuando estamos hablando de crecer o decrecer, normalmente en otras nubes lo que nos dicen es, bueno, los equipos que están certificados para SAP son el A, el B, el C y el D. Y normalmente para pasar del A al B, pues hay una grada, y probablemente cuando tal vez nos quedamos cortos con el A, pero el B nos queda muy grande. Entonces pasa lo que vemos en esta gráfica que aparece arriba, donde vemos el consumo que está un poquito más en un color más oscuro, y el amarillo es lo que está sin utilizarse en el servidor. Entonces vemos que hay cargas de trabajo donde probablemente voy a estar a la mitad o menos de consumo,
del servidor, pero nunca llego exactamente al tamaño que necesito. Eso es porque las gradas, los tamaños predefinidos, pues son muy grandes y no nos dan esa granularidad para ir moviéndonos. En el caso de Google, Google es la única nube que está certificada para las máquinas de tamaño custom. Y las máquinas de tamaño custom son justamente eso, lo que estamos viendo en la otra gráfica de abajo, donde vamos a tener los servidores exactamente del tamaño que lo vamos a necesitar. Y ese exactamente, pues es la capacidad de poder jugar con RAM y con CPUs de forma totalmente personalizable. Vamos a la siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, estas custom machines, que son máquinas totalmente personalizables. Yo puedo escoger cuánta RAM y cuántos CPUs voy a querer y puedo jugar con esos dos variables. Y lo más importante, SAP ha certificado esta forma de trabajar y nos ha certificado como el único proveedor en nube que podemos tener máquinas totalmente personalizables. Entonces, si yo necesito mucha RAM y poco CPU, lo puedo tener. No me tengo que ajustar a tamaños predefinidos, camisas ya predefinidas, sino que voy creciendo conforme lo voy necesitando. Siguiente, por favor. Y por último, el tema de la innovación. Ya lo mencionaba Manuel en su presentación. Google es un líder en innovación y la idea es complementar los servicios de SAP para que podamos realmente aprovechar al máximo la innovación. Siguiente. Vamos a, bueno, aquí ya lo mencionó Manuel, el caso de Metro es paradigmático porque Metro logró consolidar más de 100 instancias de SAP en una sola y utilizar todos esos ahorros para nuevos servicios de Machine Learning, pronósticos y todos los beneficios que vamos a tener estando ya en la nube de Google. Para que tengan una idea, los clientes más grandes de SAP en el mundo están en la nube de Google. Continuemos a la siguiente, por favor. Aquí vemos un poquito más de los escenarios de cómo nos migramos, que esta es una pregunta recurrente de nuestros clientes. Dice, bueno, ¿y cómo hago para migrarme? ¿Cuáles son los pasos que seguimos? Nosotros siempre hacemos una planificación antes de hacer la migración. Tenemos estos escenarios, hacer un lift and shift, probablemente de lo que se tiene hoy en día hacia la nube. Pero optimizando los recursos. Lo que veíamos, nosotros siempre le pedimos a los clientes que nos compartan su EWA, el Early Watch Alert, para que veamos realmente los consumos reales. No les pedimos a los clientes que nos digan cuántos CPUs y cuánta RAM tienen actualmente, porque probablemente eso está sobredimensionado, o estamos corriendo en equipos de procesadores de generaciones de hace 5 o 6 años, donde 2 cores de esos, pues probablemente va a ser un core de nueva generación. Entonces, aquí tenemos que hacer ese análisis para ser realmente óptimos en la migración. Tenemos también el enfoque de poder crecer horizontalmente o verticalmente. Verticalmente es crecer en una máquina virtual más grande. Horizontalmente es crecer en un enfoque de alta disponibilidad con un clúster, donde voy a tener un balanceador de carga y voy a poder distribuir las cargas en diferentes servidores que pueden estar en data centers diferentes. También tenemos un enfoque de disaster recovery. Si realmente necesitamos el disaster recovery, esto va a estar en una región separada y podamos competir, digamos, y ser siempre disponible nuestro servicio. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la metodología que seguimos? Los primeros 4 puntos aquí de la metodología siempre la hacemos y la hacemos en todas las migraciones. Estamos con personal certificado que nos acompaña en ese proceso, certificado por SAP, certificado por Google, para hacer las recomendaciones y, como les digo, hacemos el análisis previo de cómo está la información, cómo está el uso de los recursos, y luego hacemos ya la planificación de la migración. Analizamos el tema de la... Perfecto, muy buena pregunta. Si quieren la vamos a contestar al final. Vamos a ver temas como prever cómo vamos a migrar esa información antes de hacer la migración. Luego hacemos la migración y eso lo hacemos en una ventana de mantenimiento donde migramos la data previamente y solo movemos el delta que ha cambiado desde ese full backup que hicimos originalmente. Solo movemos el delta y realmente podemos tener una ventana de mantenimiento muy corta para hacer la migración. Hemos logrado hacer migraciones también en emergencias, clientes que nos llaman que necesito migrarme en un fin de semana, lo podemos hacer, pero
Nuestra recomendación es siempre planificarlo y hacerlo con tiempo. Pero siempre nuestras migraciones son en términos de semanas y no en términos de meses. Continuamos con la siguiente, por favor. Muy bien. Y aquí, pues, es un resumen de lo que estábamos viendo. Yo creo que esto resume totalmente lo que hablamos. Primero, la migración es un equipo que los va a acompañar en el proceso. Vamos a tener personal certificado, tanto de SAP como de Google. Hacemos el análisis de lo que vamos a hacer y esto lo vamos a hacer en semanas y no meses. Usando la red de Google, vamos a tener latencias de pocos milisegundos para podernos conectar. Vamos a poder reducir el downtime con el live migration y con las máquinas virtuales y con el right sizing que vamos a hacer. Y con todo esto nos va a llevar a aprovechar que ya estamos en la nube de Google para usar los otros servicios como BigQuery, Machine Learning y los APIs de inteligencia artificial para realmente transformar y ser innovadores. Gracias. Continuamos con la siguiente y aquí con esto terminamos. Gracias ahí por el tiempo. Le doy la palabra a Ilse para que continúe. Creo que quedó Muchas una gracias. pregunta Eso pendiente. justo lo que te iba a comentar, Cristian, antes de dar el Sí. cierre de la sesión. Paola nos hace una última pregunta. Bueno, nos comenta, dice, perdón por tanta pregunta, pero me surge otra. Si yo ya tengo proyectos en Azure, ¿qué beneficios extra tendría con Google? Muy buena pregunta. Nosotros en Google estamos comprometidos a una visión multicloud. O sea, nosotros estamos convencidos de que el mundo en el futuro es un mundo multicloud, donde tenemos que encontrar dónde están digamos, los servicios que realmente nos van a agregar valor. En el caso de SAP, para correr la parte de SAP, Google tiene muchas ventajas sobre Azure o sobre Amazon. Y estando, que es la que resumimos justamente en esta diapositiva, y justamente el hecho de que ya se tenga ciertas cargas de trabajo en SAP, en Azure o en Amazon, no nos debería de afectar. Podemos tener interconexiones entre Azure, Google o Google AWS y poder aprovechar al máximo lo que ya tenemos. Y luego, pues, ir escogiendo la nube que más nos conviene para estas cargas de trabajo. En el caso de SAP, las ventajas son innegables para Google sobre otras nubes. Correcto. Muchas gracias, Cristian. Y ahora sí, vamos a concluir con la sesión. A mí me corresponde dar este cierre. Primeramente, les agradezco mucho a todos por su tiempo en participar. Gracias. Vimos muy activo el chat por parte de una de las empresas. Por ahí esperemos resolver sus dudas en sesiones un poco más particulares para el resto de nuestros asistentes. Les estaremos enviando la grabación junto con propuestas para reunirnos en el mes de enero. Entonces, pues esperemos que esta conversación continúe. Pues bien, no me resta más que presentarnos. Nosotros somos eSource Capital Company. Ustedes ya nos conocen. Tenemos la fortuna de contar con su confianza como clientes nuestros. Nosotros somos una empresa latinoamericana. Somos el partner número 1 de Google en Latinoamérica en servicios de Google Cloud y el número 3 a nivel mundial. Contamos con 4 especializaciones foco, que son Work Transformation, Smart Analytics e Inteligencia Artificial, Application and Infrastructure Modernization, y también tenemos precisamente este tema de Lift and Shift y SAP Evolution. Por ahí vamos a la siguiente. Dentro de nuestro equipo de trabajo contamos con más de 100 profesionales certificados en Google Cloud. Nuestro equipo está altamente calificado para atender muchísimas situaciones distintas, lo que nos lleva a la expertise. Nosotros tenemos diferentes casos de uso, tanto para diferentes verticales como en diferentes workloads probados. Entonces, no hay nada como que de lo que no tengamos noción o de lo que no tengamos experiencia. Hemos ido creando un armazón de experiencias a lo largo de los años, de lo cual pues se le aplaude muchísimo a nuestro equipo técnico y a nuestro equipo directivo. En 2017 ganamos el premio a Partner del Año precisamente por un Customer Journey bien ejecutado. Google lo reconoce.
Y también tenemos este grado de especialización, el cual se le otorga a los partners que demuestran haber trabajado e implementado exitosamente distintos workloads con éxito en los clientes. Google se asegura de esto mediante una documentación bastante rigurosa. Tenemos una especialización en Work Transformation, Data Analytics e infraestructura, y también, no se menciona aquí, pero tenemos un alto también grado de expertise en Machine Learning. Adelante, por favor, Aida. Dentro de nuestra oferta de servicios profesionales, y este es nuestro cierre o resumen de cómo pueden trabajar esta parte de Google Cloud con nosotros. Nosotros contamos con 4 capas. Una capa es de consultoría, en donde nosotros les asesoramos junto con nuestros arquitectos y expertos en el tema en cuanto a su proyecto, cuál sería como el mejor proceder, las mejores prácticas de acuerdo a su situación actual. Les asesoramos desde la planeación hasta el deployment de su proyecto. Tenemos una siguiente capa que consiste en entrenamiento y adopción, que en esta capa, pues básicamente lo que hacemos es proporcionarles capacitación en medida de que lo necesiten. Puede ser tanto un curso como de reforzamiento, como pueden ser una serie de módulos que ustedes necesiten específicos para abordar diferentes situaciones dentro de su proyecto. Tenemos una tercera capa que es soporte y acompañamiento empresarial, en donde nosotros junto a ustedes, junto a su equipo de trabajo, vamos guiándolos, nuestros expertos les apoyan en todo tema de configuraciones, también de mejores prácticas, cómo resolver cierta situación. Entonces, tanto tenemos horas de soporte disponibles como tenemos horas de acompañamiento empresarial, ambas especializadas en lo que ustedes necesiten, sea en Data Analytics, sea, por ejemplo, en este tema de SAP, sea en infraestructura, nosotros les podemos proporcionar esta capa de servicio. Y por último, tenemos una capa más que en esta es una capa de servicios llave en mano, en donde más allá de nosotros hacerlo con ustedes, lo hacemos por ustedes. Esta capa suele ser solicitada por clientes que quizás no cuentan con el tiempo dentro de su operación diaria como para disponer de sus recursos del área tecnológica, bueno, del área técnica, perdón, para hacer estas implementaciones o ciertos segmentos de su proyecto que requieran como una mano, ojos, manos y pilas dentro de ese segmento. O bien puede hacer que no cuenten como con el expertise y quieran como que de momento en lo que se van acostumbrando, en lo que van adoptando la tecnología, que lo haga alguien más. Entonces, estas 4 capas son las que ponemos a su disposición dentro de su proceso de evaluación con nosotros. Nosotros les hacemos una sesión de discovery en donde les preguntamos acerca de su proyecto, acerca de su necesidad, y les generamos a raíz de esas sesiones de discovery una propuesta de valor para su organización en donde les damos el mix adecuado que recomendamos para ustedes. Es decir, que pueda, no necesariamente involucran estas 4 capas, a veces es un poquito de consultoría, un poquito de acompañamiento, o a veces únicamente es entrenamiento. Dependiendo de sus necesidades, nosotros les hacemos el saco a su medida. Y bien, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, que creo que tuvimos una participación bastante efervescente aquí en el chat. De nueva cuenta, me gustaría agradecerles a todos por su asistencia a este webinar. Muchísimas gracias a nuestros 2 speakers, Manuel Guadarrama por parte de Google y Cristian Labarreda por parte de eSource Capital, por sus brillantes participaciones. Vamos a dar pie a unos breves minutos para ver si alguien más tiene alguna duda. De no ser así, vamos a dar por cerrada la sesión y con todo gusto los estaremos buscando de forma individual para resolver esas dudas, que seguramente hay varias, pero que son un poco más específicas. Seguro requieren también un poco más de como de profundidad en estas sesiones de discovery. Ya habrá tiempo para eso. Sin embargo, bueno, siendo 12:05, con mucho gusto damos pie a un par de preguntas si es que las hay. Vamos a preguntar aquí dentro de nuestro público. Ok, me parece
si no hay alguien como que levante la mano, me parece que daríamos por concluida la sección de Q&A. Por aquí tuvimos, digo, también las preguntas durante la presentación bastante fluidas. Muchísimas gracias por todo su interés. Y bueno, les agradecemos muchísimo de nueva cuenta la participación en este webinar. Nos dio mucho gusto generar este contenido para ustedes. Coméntenos también en los correos de seguimiento que se les harán llegar si les gustaría que abordáramos otro tema, qué esperan de 2021 en tema de esta propuesta de contenido para ustedes, que estuvimos, con esto damos por cierre a la campaña de tus primeros pasos en la nube, que esta fue tus primeros pasos SAP en la nube de Google Cloud. Les agradecemos mucho por toda su retroalimentación, estaremos en contacto y pues nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de eSource Capital y por si no tenemos oportunidad de saludarnos nuevamente de aquí al año nuevo, les deseamos excelentes fiestas, que estén con la familia, que todo salga muy bonito y que sean unas merecidas vacaciones. Nos estaremos saludando de vuelta en 2021. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente día.